¿Cuántos están listos para que hoy Dios pueda hablar a sus corazones? Gloria al Señor, esperamos que así sea, incluyéndome. Así que cuando el sermón te ministra primero, entonces puede ministrar a los demás. Así que esto es para mí y para todos en esta mañana. Así que, como bien se ha mencionado, el tema de esta mañana lleva por título La grandeza de tu carácter. La grandeza de tu carácter. Y está enfocado en lo que fue nuestra lectura bíblica. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y yo quisiera que con sus Biblias, ¿cuántos trajeron sus Biblias en esta mañana? Muy bien, así que vamos a usarla. Abran sus Biblias y vamos a ir al capítulo 4 del libro de Santiago. Y allí vamos a leer como nuestro texto base para el desarrollo del tema en esta mañana, los versículos 6 y 7. Santiago capítulo 4, versículos 6 y 7. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí el texto: pero Él da, ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Pero Él da, ¿qué? Mayor gracia. Por esto dice, Dios hace, ¿qué cosa? Repítenlo conmigo. Por esto dice, Dios resiste, ¿a quién? A los soberbios, y da gracia a los humildes. Y el texto número 7 es muy conocido por nosotros también, al igual que el número 6. Dice allí, ¿hacer qué cosa? Someteos, pues, ¿a quién? A Dios. Resistid, ¿a quién? Al diablo. ¿Y él hará qué cosa? Vamos una vez más a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Acompáñenme. Señor Jesús, en esta hora de manera especial hemos abierto tu palabra. Pero, oh Señor, no queremos estudiarla y profundizar en ella sin antes pedirte perdón por nuestros pecados. Si en algo, oh Señor, te hemos ofendido, te hemos fallado en este día, te pido que en este momento nos puedas limpiar, puedas eliminar cualquier impureza de nuestra vida y que en este momento, Señor, lo único que esté con nosotros sea la presencia de tu Espíritu Santo. Ministranos y haznos, Señor, tener una vida mejor para el bien, Señor, y para que muy pronto podamos estar contigo en el cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Comienzo con una historia muy peculiar que quizá en algún momento ustedes han escuchado. Así que la voy a leer tal y como la escribieron, para que puedan entenderla a perfección. Así que cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en la Universidad de Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad. Así que el alumno Gandhi, como era bien inteligente y era bien sabio y sabía hacer las cosas correctamente, nunca bajó la cabeza ante la actitud de este profesor. Pero también en cada clase, en cada pasillo de la universidad, en el área de comer en la universidad, en cada punto de la universidad, su encuentro con este profesor era constante, era bien común. Así que un día, Peters, el profesor, estaba almorzando en el comedor de la universidad y él venía con su bandeja y se sentó a su lado. Así que el profesor, bien altanero, con una actitud bien arrogante, le dice: estudiante Gandhi, usted no entiende. Un puerco y un pájaro no se sientan a comer juntos. A lo que Gandhi sabiamente le contestó: quédate tranquilo, profesor, yo me voy volando. Y se cambió de mesa. Así que el profesor Peters, bien molesto, como dicen por ahí, verde de la rabia, había entendido, ¿verdad?, que el estudiante Gandhi le había llamado ¿cómo? Le había llamado puerco. Así que decidió
vengarse con el próximo examen. Qué triste, vengarse con el próximo examen. Nadie quiere sacar una nota que no se merece. Así que el alumno Gandhi respondió brillantemente en ese examen a todas las preguntas. Entonces sacó 100. Pero el profesor le hizo la siguiente interpretación luego de que, ¿verdad?, él termina su examen. Y le dice: Gandhi, ven acá. Si usted va caminando por la calle y te encuentras con 2 bolsas y dentro de ellas están la sabiduría en una y mucho dinero en la segunda, ¿cuál de las 2 usted se lleva? Así que Gandhi le respondió sin titubear: seguro, claro que el dinero, profesor. Y el profesor, sonriendo malévolamente, le dice: yo en tu lugar hubiera agarrado la sabiduría. ¿No te parece? Hace lógica. Pero Gandhi, como se las sabía todas, le respondió: cada uno toma lo que no tiene, profesor. Así que el profesor Peters ya estaba histérico, no sabía qué más hacer con este muchacho porque todas se las estaba bateando. No encontraba qué más hacerle, así que en la hoja del examen, y disculpen lo que voy a mencionar, pero así sucedió en la historia, en la hoja del examen le escribió la palabra descriptiva idiota y rápidamente se la devolvió al joven Gandhi. Pero cuando él lee esa palabra, él toma la hoja del examen, la lee, se sienta y por algunos segunditos medita. ¿Qué puedo hacer? Porque no me voy a quedar con esa. Así que al cabo de unos minutos se levanta, se dirige al profesor y le dice: profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota. Para un buen entendedor, con pocas palabras basta. Así que, ¿por qué te comparto eso? Porque es que en este mundo que a nosotros nos ha tocado vivir, familia querida, siempre van a existir personas, va a existir gente que van a tener en su corazón, en su mente, en su actitud soberbia, orgullo, gente que va a estar llena de envidia. Y toda esa gente lo que va a querer hacer es vernos caer, destruir nuestros sueños, destruir nuestras metas, que no sigamos hacia adelante. Pero frente a todas esas circunstancias, frente a todas esas situaciones, nosotros siempre debemos aprender a permanecer con una actitud sabia, pero también una actitud humilde, tal y como lo hizo Jesús. No permitir que nada ni nadie nos denigre y nos haga sentir menos valiosos, porque ante Jesús todos valemos la sangre del Cordero. Amén. Así que, habiendo dicho eso, Charles Caleb Colton dijo en cierta ocasión: el mejor amigo de la verdad es el tiempo. El mayor enemigo es el prejuicio y su compañero constante es la humildad. Así que la humildad debe ser nuestra fiel acompañante. Y en la Biblia nosotros encontramos que la vida y la enseñanza de Jesús estaba llena por todos lados, de izquierda a derecha, en el centro, atrás, al frente, de la necesidad. En todo momento, en todo lo que él hacía, en todo lo que él hablaba, Jesús siempre en alguna manera, como él lo sabía hacer, enfatizaba la necesidad de ser humildes. Y es que la humildad, nosotros encontramos que es el valor que nos debe acompañar como parte de nuestra vida cristiana. Toda persona que se considere cristiana e hija de Dios o hijo de Dios debe tener presente lo que es el valor de la humildad. Y algunas personas han tratado de darle una definición
a este valor de la humildad. Y entre los significados que le han dado está, por ejemplo, lo que es la aceptación de nuestras propias limitaciones. Aceptar que nosotros podemos llegar hasta ciertos puntos en nuestra vida, pero hay otras cosas que tenemos que aprender a no estar ahí porque sabemos que no podemos hacerlo. Pero también la humildad se ha definido como ser una persona digna de confianza, una persona flexible, una persona adaptable a ciertas circunstancias. Así que esta segunda definición me hace reflexionar, porque lo que yo pienso es que en la medida en que nosotros como seres humanos nos volvamos más humildes, vamos a adquirir más grandeza en el corazón de los demás. En la medida que nos volvamos más humildes, vamos a adquirir más grandeza en el corazón de los demás, porque vamos a tener relaciones más saludables unos con los otros. Así que por eso es que cuando vamos al capítulo 4 del libro de Santiago, del versículo 6 al versículo 10, pero hoy nos vamos a enfocar en el 6 y 7, allí Santiago está brindando algunos consejos de cómo nosotros en cierta manera podemos alcanzar la humildad y podemos apartarnos de lo que es la soberbia, de lo que es el orgullo, de lo que son las malas costumbres que tenemos como, ¿verdad?, gente que vivimos en un mundo de pecado. Así que cuando comenzamos a leer el capítulo 4, estos primeros versículos, para hacer un poquito de contexto, Santiago está haciendo una serie de preguntas bien interesantes. Y allí, los versículos 1 al 3 del capítulo 4, Santiago está diciendo lo siguiente. Son una serie de preguntas y él dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es acaso de sus propias pasiones? Dice el texto, las cuales combaten en nuestros miembros. Versículo 2, codician y no tienen, matan y arden de envidia y nada pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y dice el versículo 3, piden pero no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Así que en este texto bíblico lo que Santiago prácticamente nos está diciendo, él está hablando a la iglesia en general y está tratando de hacerles entender de manera clara, sin ningún tipo de filtros, que la amistad con el mundo es lo que en cierta manera nos va conduciendo poco a poco a crear un espíritu de soberbia, y que esto finalmente, cuando ya seguimos leyendo el capítulo, nos va a dar como resultado algo muy grave que yo no quisiera que pasara conmigo. Y es que Dios nos mire de lejos. Que Dios nos dé la espalda y se ponga en el camino opuesto a nosotros. Y yo no sé cuántos de ustedes les gustaría que en algún momento Dios se ponga en su contra. Pero yo no quisiera que eso pase conmigo, porque el momento que eso pase yo sé que estoy frito. Porque si Dios se pone en mi contra, entonces analiza y piensa quién se va a poner a tu favor. Entonces, menciono esto porque luego de hacer estas preguntas, es que llegamos nuevamente al versículo 4, donde allí nos dice que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El versículo 4 tiene algo antes, pero luego añade: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, ya en el versículo 6, nosotros encontramos que allí el texto nos está diciendo que Él da, ¿qué cosa? ¿Qué decía la lectura bíblica? Él da mayor gracia, ¿ok? Pueden tener el texto abierto allí porque lo vamos a estar leyendo. Santiago 4, 6 y 7 nos dice: pero Él da mayor gracia. Así que esa gracia corresponde ¿a quiénes? A los humildes, porque allí está diciendo claramente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es que cuando nosotros hablamos de que Dios nos da esa gracia, es que debido a su amor,
de Dios hacia nosotros como sus hijos. Continuamente Dios se encarga de revelar y de magnificar en ti y en mí la gracia para que tú y yo en nuestra vida podamos caminar de una mejor manera, podamos continuamente tener un carácter cristiano semejante al de Jesús. Y ese carácter, ¿cómo era el carácter de Jesús? Un carácter manso, ¿cierto o falso? ¿Verdad que sí? ¿El carácter de Jesús era un carácter humilde, sí o no? Claro que sí. Así que, si Jesús fue así, y en Juan 13:15 nos dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Debemos o no debemos imitar lo que Jesús hizo? Definitivamente. Así que en cambio, cuando nuestro carácter se destaca por la soberbia, cuando nuestro carácter se destaca por el orgullo, lo que estamos haciendo es que estamos menospreciando las exhortaciones de Dios para satisfacer nuestro propio egoísmo, para satisfacer nuestros propios deleites, para satisfacer lo que a nosotros nos gusta, lo que nos parece bien. Y eso definitivamente es tóxico en nuestra relación espiritual, en nuestra relación con Jesús, en nuestra relación de intimidad con el Señor. Y luego de que Santiago hace esta aclaración para que, ¿verdad?, la iglesia abriera los ojos y se diera cuenta de la condición en la que estaban poco a poco entrando y lo que estaban haciendo, y para que también tuvieran cuidado de su condición como cristianos, para que no cayeran ahí también, si habían algunos que todavía se estaban librando de eso. Pues entonces, ahora les dice cómo pueden ser humildes. ¿Cómo pueden evitar esa soberbia para alcanzar un carácter tan grande como el de Jesús? Y la primera estrategia la encontramos en el versículo 7 rapidito. Dice allí, comenzando el texto, someteos pues ¿a quién? Someteos pues a Dios. O sea, la primera estrategia es ¿cuál? Una palabra. Someterse, muy bien. Así que someterse nosotros pudiéramos definirlo como aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona. Generalmente esto ocurre sin oponer resistencia a la voluntad de esa otra persona. Pero cuando estudiamos un poquito más a fondo el contexto en el que Santiago escribe este texto, es lo que está diciendo es que nos vayamos debajo de un sujeto o que obedezcamos a un sujeto, en este caso haciendo referencia a Dios. Y eso me lleva mucho a pensar también al Salmo 46, versículo 10, que allí dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y el estad quietos hace referencia a lo que es sumergirse debajo de algo, debajo de alguien, en este caso a Dios. Así que cuando el texto está diciendo, someteos pues a Dios, es ve debajo del Señor, obedece al Señor. Humíllate en la presencia del Señor. Reconoce tus debilidades. Reconoce tus limitaciones. Acepta que no todo lo sabes. Acepta que no todo lo puedes hacer. Y que Dios siempre vaya por encima de ti. Tú vas debajo porque eres la criatura. Pero el Señor va por encima porque es el creador. Y cuando el Señor va por encima de ti, cuando tú aceptas que el Señor sea quien se glorifique, cuando tú aceptas que el Señor sea quien se lleve la gloria, la honra y el reconocimiento, las grandes bendiciones del Señor se van a triplicar sobre tu vida. Así que someterse a Dios, siendo humildes, es dejar que sea Dios quien me guíe a cada momento a través de la dirección de su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es quien me consuela, quien me ministra, quien me habla, quien me hace saber lo que está bien, lo que está mal. Pero ahora bien, cuando yo me someto a Dios, yo permito que Él haga lo que quiera conmigo. Y yo acepto el plan que el Señor tenga para mí. Porque sus planes son perfectos. Y aunque muchas veces no los entendemos, siempre obran para nuestro bienestar.
Amén. Gloria al Señor. Así que, en otras palabras, someterse a Dios, ir debajo de su presencia, reconocer que allí estoy seguro y no tengo nada más que buscar. Que si el Señor está por encima de mí, olvídate que a mí no hay nadie quien me pueda tocar, porque el Señor mandará a sus ángeles que nos guarden donde quiera que vayamos. Y el Señor va a pelear con nosotros como poderoso gigante. Y los que nos persiguen no nos van a tocar. Pero para que eso sea una realidad de nuestra vida, acepta que eso le corresponde al Señor y no a ti y a mí. Así que someterse a Dios. Santiago habla sobre esto y lo mezcla con lo que es la humildad. Y ahora, ¿por qué entonces está hablando de que ese sometimiento es una obediencia a Dios? Y ser obediente a Dios también es ser humildes, obedecer sus mandatos, saber que su ley está allí para nuestro bienestar también. Y es que muchas veces como seres humanos, iglesia, muchas veces, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, somos gente cachorra, somos gente que siempre queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece bien, en el buen puertorriqueño como nos da la gana. Y lo hacemos tantas veces con una actitud arrogante, una actitud que desagrada a Dios, una actitud que provoca que el Señor, como dice el texto, se resista a nosotros, se oponga y nos mire, nos dé la espalda. Y no solamente eso, sino que también muchas veces con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con cosas que muchas veces decimos sin pensar en ellas, expulsamos a Dios de nuestra vida. Sacamos a Dios del panorama, no nos importa que el Señor no esté en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. No le damos el lugar al Señor que Él se merece, lo dejamos en último lugar. Cuando ya no nos queda más opción, cuando estamos allí apretaditos porque no sabemos qué más hacer, entonces pues por llena boquete voy a consultarle al Señor. Y eso no puede ser así. Porque practicar esa actitud de soberbia, de orgullo, esa actitud negativa nos hace imitadores de la misma actitud que tuvo Lucifer en el cielo. Y fue por eso que Dios lo expulsó. Lucifer quiso irse por encima de Dios. Lucifer quiso, entre más tenía, más quería. Y finalmente nunca quiso cambiar, nunca quiso aceptar que él tenía un límite porque él era criatura. Y como les dije ahorita, Dios era el creador. Y finalmente hizo la guerra que ustedes conocen y Dios tuvo que expulsarlo del cielo. Y qué triste sería que imitemos esa misma actitud y que Dios nos expulse también a nosotros, dándonos la espalda, como dice el texto, resistir a los soberbios. Y cuando nuestra vida no tiene un sometimiento a Dios, es decir, cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando no vamos debajo de Él cada día, cuando no buscamos su presencia, va a ser bien fácil querer culpar a Dios de los resultados que obtengamos a causa de eso. Y saben, en una entrevista que le hicieron a la hija de Billy Graham, en un programa que se llama El Early Show, Jane Clayson, refiriéndose a lo que eran, ¿verdad?, los ataques del 11 de septiembre, lo que ocurrió en las Torres Gemelas, le hizo una pregunta a esta joven que me llamó mucho la atención. Y ella le pregunta: mira, yo quiero preguntarte algo en esta entrevista, quiero hacer una pausa de lo que estamos hablando y quizá me voy a salir un poquito del tema. Le dijo: te quiero preguntar lo siguiente. ¿Cómo pudo Dios permitir que sucediera esto? Y entonces Anne Graham le dio una respuesta bien impactante, bien profunda y llena de sabiduría. Y él le contestó, presta mucha atención para que veas de una sola pregunta todo lo que ella le mencionó. Y le dice: al igual que nosotros, yo creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Pero ¿sabes algo? Durante años hemos estado diciéndole a Dios
que salga de nuestras escuelas, que salga de nuestro gobierno, que salga de nuestras vidas. Y entonces, ahora yo quiero preguntarte a ti, le dijo a ella, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé su bendición y que nos dé su protección cuando le hemos exigido que no se meta en nuestra vida? Yo creo que todo comenzó, le dice ella, cuando Madeleine Muriel O'Hare, ahora le comienza a destacar una serie de sucesos, se quejó de que no quería que se orara en nuestras escuelas. Y dijimos que eso estaba bien, que eso estaba perfecto, que no había ningún problema. Pero más adelante Madeleine fue asesinada. Luego, añade ella, alguien dijo que mejor no se leyera la Biblia en las escuelas, aunque la Biblia es bonita y nos habla de no matar, de no robar, de amar a nuestro prójimo, y eso es bien interesante. Y dijimos que también sacar la Biblia del panorama estaba bien. Luego, el doctor Benjamin Spock dijo que no debíamos pegarle a nuestros hijos, que no debíamos corregir a nuestros hijos cuando se portaban mal, cuando hacían algo incorrecto, porque sus pequeñas personalidades se iban a tronchar, se iban a dañar y podríamos lastimar su autoestima y su crecimiento, su desarrollo. Y dijimos que eso también estaba bien, que los expertos deben saber lo que están diciendo, pero más adelante el hijo del doctor Spock se suicidó. Luego uno de los consejeros de las escuelas dijo, mira, vamos a hacer algo, ya que los jóvenes siempre van a ser jóvenes. Y de todos modos lo van a seguir siendo, aunque envejezcan, porque eso es mente y espíritu. Vamos a darle todos los preservativos que quieran, para que puedan divertirse y experimentar sin riesgo de enfermedades o de embarazos no deseados. Y vamos a llamarle a eso educación sexual. Y dijimos que eso también estaba bien, y ella sigue añadiendo. Luego alguien dijo, vamos a imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas, y vamos a decir que todo eso es una apreciación sana, realista de la belleza del cuerpo femenino. Y dijimos que estaba bien. Y luego alguien llevó más allá esa apreciación y publicó fotografías de niños desnudos en revistas, en internet, diciendo que todos tenemos derecho a la libertad de expresión. Y la industria del ocio y del entretenimiento dijo, mira, esto es sencillo, vamos a hacer programas de televisión y películas que promuevan lo profano. Eso no es nada, eso no afecta en nada. Que promuevan la violencia, que promuevan el sexo de todo tipo. Y dijimos que eso también estaba bien. Vamos a grabar música, ¿sí? Lo que nos falta, vamos a grabar música que incite a la violencia, al sexo, a las drogas, al suicidio y a los temas satánicos, a los temas que no agradan a Dios. Y dijimos que estaba bien, y dijimos que eso era solamente diversión, que eso no tenía efectos negativos. De todos modos, nadie se lo iba a tomar en serio. Y dijimos que estaba bien. Y ella concluye, ahora nos preguntamos, ¿por qué el mundo no tiene conciencia? ¿Por qué no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Por qué no les preocupa matar a desconocidos, a sus compañeros de escuela o a ellos mismos? Probablemente, si lo pensáramos bien, encontraríamos la respuesta. Recogemos lo que sembramos. Entonces, no queremos que Dios se meta en nuestra vida. Caminamos frecuentemente con una actitud arrogante y de soberbia. Es más, no queremos hacer un compromiso con Dios porque no podemos aceptar la humildad en nuestra vida, pero sí amamos quejarnos por todo lo que sucede, culpar a Dios de las tragedias, culpar a Dios de todo lo que sucede a nuestro alrededor, y solamente buscamos a Dios porque no nos queda otra opción. Buscamos a Dios y muchas veces lo hacemos, pero aún buscando al Señor, seguimos desacreditándolo, porque quizás
No aceptamos de ninguna manera las cosas que el Señor tiene para nosotros. Criticamos a los demás, criticamos las cosas que vemos. Y eso no nos lleva a tener una actitud que finalmente provoque que Dios, como hemos dicho hasta ahora, se ponga en nuestra contra. Como bien dice el versículo 6. Así que antes de que Dios, como dice ese texto, pueda impartir su gracia hacia nosotros, tú y yo como seres humildes debemos estar dispuestos a someter nuestra voluntad primeramente al plan divino. Así que ya el texto número 7, casi cerrando ese texto, dice entonces que la segunda estrategia es, luego de que dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Y resistir, rápidamente, pudiéramos definirlo como ejercer fuerza sobre algo, pero, en el contexto de Santiago, lo que realmente le está diciendo es que te pongas en contra del diablo, que te pongas en la posición opuesta. Es decir, como ya tú te estás sometiendo a Dios, entonces tú no te puedes someter al diablo. Porque tú tienes que escoger a uno, escogeos hoy a quien sirváis, ¿verdad? Así que resistir al diablo es reconocer que él no tiene cabida sobre nuestros planes ni sobre nuestra vida. Así que cuando nosotros confrontamos al diablo, cuando nosotros confrontamos a Satanás, también tenemos que estar dispuestos a recibir los golpes que él nos va a dar porque sabe que nos estamos poniendo en su contra. Pero no tenemos nada que temer porque sabemos que a quien nos hemos sometido es a quien nos va a dar la victoria. Y cuando entendemos eso, entonces reconocemos lo que también nos dice relacionado a Santiago capítulo 4. El Salmo 147, 6 que dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos. Así que yo quisiera preguntarte, hoy, ¿tú quisieras que Dios pueda exaltarte? Amén, gloria al Señor. Así que yo quiero que puedas reflexionar, y con esto voy a cerrar el tema de esta mañana, en esta cita. Y va a estar en pantalla, quizás no la vas a poder distinguir a perfección, pero quiero que, ¿verdad?, puedas leerla, si puedes verla y puedas reflexionar en ella. Testimonios para los ministros. Página 223, párrafo 2, dice, necesitamos ser santificados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, cada hora del día, para que no seamos entrampados por el enemigo y nuestras almas sean puestas en peligro. Dice allí, tenemos la tentación constante de exaltar al yo, y debemos extremar nuestra vigilancia contra este mal. Debemos vigilar continuamente para que no manifestemos un espíritu dominante de crítica y de condenación. Debemos tratar de evitar la misma apariencia del mal y no mostrar nada que se parezca a los atributos de Satanás. Nada que desaliente a aquellos con quienes nos relacionamos. Debemos trabajar por Cristo y hacer ¿qué cosa? Atraer, edificar, no derribar. Es natural para algunos ser rígidos, dice la cita, y dictatoriales y gobernar despóticamente la herencia de Dios. Y debido a la manifestación de estos atributos, almas preciosas se han perdido para la causa. Los hombres han manifestado esta característica desagradable porque no han estado vinculados con Dios. Entonces, ¿dónde está la clave? Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. Que Dios y tú puedan estar en la misma sintonía. Reconoce que quizás hoy, hasta este momento, no hemos estado en esa conexión.
No hemos estado en esa intimidad con Dios. Y es por eso que muchas veces tomamos decisiones que nos traen tan malas consecuencias. Pero hoy el llamado del Señor es a que podamos evaluar una vez más nuestra vida. Y que podamos reconocer que en ese sometimiento a Dios se encuentra la grandeza de tu carácter. Así que ¿cuántos hoy deseamos ser humildes, reconociendo que Dios debe siempre estar por encima de nosotros? ¿Cuántos hoy aceptan ese llamado del Señor de que vayamos debajo de su presencia y reconozcamos que allí tendremos el mayor éxito? Ojalá que hoy podamos aceptar eso con gozo, podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos darnos cuenta que cuando realmente somos humildes y abandonamos la soberbia en nuestra vida, tendremos grandes bendiciones. Cariñoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la bendición de tu Espíritu Santo en esta mañana. Gracias, Padre querido, porque hoy nos has hecho recordar que cuando nos sometemos a ti, vamos debajo de tu presencia y tú eres quien te glorificas en todo momento. Obtendremos grandes bendiciones. Padre, ayúdanos a cada día consagrarnos a ti de todo corazón. Que nuestras palabras, que nuestros pasos, que nuestras decisiones puedan ser para agradar, para alabar y glorificarte a ti. Y que a través de todo lo que hagamos podamos alcanzar almas para el reino de los cielos. Acompáñanos hoy y siempre y que no nunca nos apartemos de tu presencia. En el nombre de Jesús.